Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida al tercer encuentro de este ciclo titulado Elecciones en Estados Unidos, la carrera a la Casa Blanca. Ya pasamos por, como les decía, dos instancias antes de llegar hasta hoy, en donde recorrimos el análisis del proceso electoral, el sistema de partidos. La semana pasada estuvimos tratando la política exterior estadounidense, tuvimos prestigiosos invitados y hoy no es la excepción. En unos instantes mi compañera y cocoordinadora va a presentar a los invitados de lujo que tenemos hoy, como es debido y como se merecen. Para aquellos que nos ven por primera vez, les contamos que todos estos encuentros están siendo acompañados de material académico, de notas de coyuntura, de artículos académicos, como les decía, de papers de investigación, que se van a publicar en el mes de noviembre en forma de dossier. Les agradecemos mucho a todo el equipo que está en la cobertura de las elecciones de Estados Unidos con nosotros desde el Observatorio de Política Internacional. Y dicho esto, pasamos a las cuestiones técnicas. Les vamos a pedir, por favor, que para que la conectividad sea óptima y para que podamos escuchar a los profesores y a los expositores que tenemos hoy, que apaguen sus cámaras y que muteen sus micrófonos. Nosotros, de todas formas, desde la organización, vamos a estar muy atentas a que no se desmuteen y a que no pase ningún tipo de inconveniente, pero de antemano se los avisamos. Y por último, y no menos importante, luego de que los invitados hayan expuesto, los invitamos a dejar las preguntas que tengan para cualquiera de los dos o para ambos en el chat, y nosotros al finalizar las exposiciones se las vamos a hacer, a mandar a los invitados, y vamos a generar una instancia de puesta en común y de debate acerca de lo aprendido. Así que vamos a estar muy atentas al chat, pueden dejarlo en todo el transcurso del evento o hacia el final. Dicho esto, le cedo la palabra a mi compañera para que presente a quienes nos acompañan el día de hoy. Marian. Muchas gracias, Agus. Bienvenidos a todos y a todas por acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de este ciclo sobre la carrera presidencial en Estados Unidos. Mi nombre es Mariana Polizzi, yo soy coordinadora del Observatorio de Política Internacional. En primer lugar, quiero agradecer a todo el equipo del Centro de Estudios de Política Internacional de las Facultades Sociales de la UBA. Y para poder empezar este ciclo, este episodio que nos convoca en el día de hoy, sobre el movimiento social y campañas electorales, vamos a presentar al primer invitado de lujo. Tenemos dos grandes invitados en el día de hoy y va a disertar con nosotros. Él es el doctor Pablo Pozzi, es doctor en historia por Stony Brook en Estados Unidos en el año de 1989. También es ex profesor titular de la materia historia de los Estados Unidos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es autor de numerosos artículos y libros especializados sobre la historia estadounidense y la sociedad argentina, entre ellos Luchas sociales y crisis en Estados Unidos y la oposición obrera a la dictadura en Argentina, etc. Es un honor realmente tenerlo, así que le doy la bienvenida y le agradezco al doctor Pablo Pozzi. Bueno, muchas gracias por la invitación y todos los piropos. La verdad que me siento medio cohibido con tanta cosa. A ver, creo que me parece una cosa importante que hay que decirla. Me parece importante que la UBA haga este tipo de cosas el día de hoy. Siempre se cede el espacio a instancias privadas y creo que la UBA no ha aprovechado bien la masa de conocimiento y de especialistas que tiene en una inmensa cantidad de cuestiones que sirven para ligarla a la sociedad y además para realzar su función y utilidad frente a la ciudadanía en general. La temática hoy tenía que ver con raza, racismo, movimientos sociales y las elecciones en Estados Unidos. Yo quería empezar brevemente por una cantidad de cuestiones en términos de lo electoral, porque esta es una elección distinta a las anteriores. Distinta por la pandemia,
y distinta también por la figura de Trump y los cambios que han ocurrido en los últimos años. Por la pandemia, por la razón más o menos obvia, porque han tenido que implementar el voto por correo, además del voto presencial. De todas maneras, el voto por correo no es un voto por correo en los 50 estados de la Unión. Hay una cantidad de estados donde no se vota por correo y una cantidad de estados donde votan algunos, por ejemplo, en el caso de Texas, solo votan por correo los mayores de 65 años, los otros tienen que votar presencialmente. La cantidad de votantes de la que estamos hablando son 150 millones aproximadamente. Eso implica una cosa muy puntual, es un 20% menos de la cantidad de gente que efectivamente tendría que ejercer el derecho al voto, o sea, hay un 20% que no están empadronados. A eso agreguemos un par de cosas más. Una sumamente importante es la temática de que un porcentaje importante, para no decir elevado, de los votantes no ejercen su derecho al voto. El voto no es obligatorio. A eso debemos agregar las tramoyas que se hacen en el proceso electoral. Por ejemplo, durante el último año, 16 millones de votantes fueron desempadronados. Estamos hablando de casi el 12% del total, el 11-12% del total de los posibles votantes que podrían ejercer su derecho al voto. Al mismo tiempo, el día de votación no es uniforme en Estados Unidos. La votación depende de legislación provincial, o sea, estadual, ¿sí? Que define dónde se ponen las urnas, cuántas urnas. En estados como, por ejemplo, Texas, ha habido una reducción de urnas sumamente importante. Menciono Texas ya 2 veces por una razón muy puntual, porque Texas es uno de los estados centrales en disputas que tiene mayor cantidad de votos electorales. En ese sentido, resaltemos 2 cosas más. Una es que Estados Unidos, y lo deben haber visto en la primera de estas reuniones, no es una democracia en el sentido absoluto. Los votantes no eligen al presidente. Los votantes eligen electores al colegio electoral que eligen al presidente. Esos electores, por ley, tienen que votar al candidato por el cual se postularon en la primera elección, y en la siguiente, suponiendo que no se llegue a una mayoría en la primera, quedan libres a ejercer su voto como más prefieran y digan. La segunda cuestión es que no hay tal cosa como fiscales. O sea, eso que en la Argentina se pelean los distintos partidos para poner fiscales y controlar las urnas y el ejercicio del voto y la impugnación del voto, etcétera, en Estados Unidos no es así. Las impugnaciones ocurren luego, una vez que se viene el recuento del voto y que se discute en términos de eso. Por lo tanto, el acceso a la urna es una cosa sumamente fundamental, y en estados como Florida esto es relativamente complejo, porque tiene una larga tradición de que, por ejemplo, la policía amedrenta gente, o por ejemplo en el estado de Ohio, grupos paramilitares amedrentan gente. Esto es importante en función de las numerosas declaraciones de Trump, donde ha, digamos, rescatado a distintos grupos paramilitares como los Proud Boys. En ese sentido, digamos, aquí hay una elección sumamente disputada que además es irregular por otra cuestión. Del total de votos que se han emitido por correo en este momento, se han emitido 26 millones de votos por correo hasta el día de hoy. Tenemos datos sobre 6 millones de ellos. De esos 6 millones de ellos, el 38% de los afiliados al Partido Demócrata que emitieron el voto por correo votaron Trump, ¿no? Esta es una cosa notable, porque el cálculo original era que el 67% de los votantes por correo iban a votar a Biden, y el resultado sobre esos 6 millones de votos es mucho más cercano de lo que pensábamos originalmente. Esto también impacta fuertemente sobre las encuestas. Las encuestas hoy le dan un 8,6% en promedio de ventaja a Biden sobre Trump. Esta ventaja se reduce mucho en los estados clave, en los 5 o 6 estados que definen la elección, que definen el colegio electoral,
donde la diferencia baja entre un 1 y un 3,5%, o sea, técnicamente un empate. Esto significaría que en el voto popular aparentemente Biden debería ganar, pero no es lo mismo y ni está tan seguro que en el voto en el colegio electoral esto ocurra. Acordémonos que Trump ganó la elección del 2000 perdiendo el voto popular por 3 millones de votos y sin embargo ganó en el colegio electoral. Esto implica además una cantidad de cosas que son importantes en términos generales y después vamos a lo específico de los movimientos sociales. Uno es que la participación en la elección va a definir la elección, o sea, de cuánta gente acude a las urnas o cuánta gente envía su voto por correo, y cómo resuelven el tema del conteo del voto por correo va a ser también central. Hay una cantidad de problemas en distintos estados en términos si el voto por correo cuenta a partir del sello del correo, o sea, si fue sellado antes del cierre de la elección, o si cuenta cuando llega al lugar de recuento de los votos, o distintas opciones que tienen que ver en torno a eso. Ni hablar en función de eso del rol del correo en sí mismo, que Trump ha desfinanciado notablemente en los últimos meses, que implica posibles demoras en el voto por correo en ese sentido. La otra cuestión que también es importante es que hay una cantidad de figuras que apoyan a Biden, que son republicanas, los más conocidos, una cosa que se llama el grupo de los 43. El 43 se refiere al 43 presidente de Estados Unidos, que fue George W. Bush, y ahí hay unos 500 exfuncionarios de Bush que apoyan a Biden. Al mismo tiempo tenés sectores afroamericanos, incluyendo una cantidad de evangélicos y bautistas negros, e inclusive toda una agrupación de gays que apoyan a Trump. Insólito a mi juicio, pero bueno, cada uno con lo suyo. Esto implica algo importante. Si tomamos en cuenta la cantidad de votantes demócratas que votaron a Trump por correo, los datos que tenemos, más esta división de gente, esto parecería ser no tanto una elección entre republicanos y demócratas, sino entre sectores de lo que se podría denominar los repúblicatas. O sea, una mezcla de los dos partidos, donde Estados Unidos parecería estar en un comienzo, a partir de la presidencia de Trump, de una reformulación del sistema partidista y de un cambio de alineamientos de distinta gente, como ocurrió con la elección de Roosevelt en el 32, o más tarde con las elecciones de Reagan y de Nixon. Vamos. Entonces, en función de esto vamos a un par de cosas, ¿no? Lo más notable, por lo menos en la prensa argentina, durante los últimos meses fueron las movilizaciones en torno a la muerte de George Floyd, el asesinato de George Floyd. Esto implicó que en unas 200 ciudades norteamericanas hubo inmensas movilizaciones de gente que fueron afroamericanos, pero no únicamente, que fueron jóvenes, pero no únicamente, que hubo distintos sectores en torno a eso. Estas movilizaciones son una de las grandes inquietudes en términos de elección sobre cómo van a impactar sobre el resultado electoral. Esto por varias razones. Una razón es que la suposición sería de que los que se movilizaron, que fueron varios millones de personas, votarían en contra de Trump. Esto no necesariamente está garantizado. Una de las cuestiones que refleja un problema relativamente serio es que tanto Biden como su candidata a vicepresidente, Kamala Harris, han rechazado la principal propuesta de ese movimiento, que es que reducir el financiamiento de las policías y modificar su entrenamiento para evitar el tema de gatillo fácil. De hecho, varias de las publicaciones de la comunidad afro-norteamericana, el Black Agenda Report es el más conocido y el que tiene más peso, digamos, ha criticado fuertemente a Harris en función de su política y trayectoria política anterior como fiscal en el estado de California. Harris, si bien es de color y si bien es mujer,
ha tenido un relativo escaso impacto electoral, primero en las primarias, o sea, en la primaria de California, su estado, ella recibió el 4% del voto, mientras que Biden recibió el 44% del voto. No parece haber impactado su nombramiento demasiado en términos de aumento de votos en la comunidad negra. Veremos qué es lo que ocurre. Entonces, la primera cuestión, entonces, ¿esta gente votaría a Trump o no votaría a Trump? Está difícil de estimar. La apreciación superficial sería que sí, que lo votarían a Trump, que estarían en contra de alguien que básicamente plantea una forma de gobierno bastante más autoritaria, bastante más represiva de lo que se conocía hasta el momento. Sin embargo, también hay una posibilidad más o menos importante de que una cantidad grande de esa gente no vote. Y en ese sentido, digamos, apunta buena parte de la campaña de Trump cuando trata de descalificar a Biden y hacer énfasis en sus distintas políticas en términos de policía, de raza, etc. Como por ejemplo citarla a Kamala Harris diciendo que Biden era racista durante las primarias. Eso entonces tiene un primer impacto en función de eso. El segundo problema, en términos de la colectividad afroamericana y latina, es el término del voto en sí. La cantidad de afroamericanos que votan, que son de la cantidad de afroamericanos como por ciento de la población de Estados Unidos es más o menos el 10%. De latinos es el 13%. Sin embargo, de ambas colectividades vota un porcentaje bastante reducido en ambos casos. Por ende, una de las políticas de los demócratas en esta elección y en las anteriores ha sido el empadronamiento y el tratar de lograr que esta gente vaya a votar. Esto genera un problema en el mundo de la pandemia. Lo que era el activista demócrata que pasaba casa por casa diciendo emitió su voto, en este momento no está ocurriendo, o ocurre mucho menos. Veremos qué pasa el día de la elección en sí mismo. La segunda cuestión es que ninguno de los dos candidatos, ni Trump ni Biden, ha planteado nada que movilice a estas colectividades. En ese sentido, una cosa notable, la vasta mayoría de los afroamericanos que emiten su voto votan demócrata. Estamos hablando del 80 y pico %, pero Trump viene aumentando su voto entre la comunidad afroamericana entre el 6 y el 8%. Cosa notable, y en algunos estados, como por ejemplo Ohio, eso hace diferencia. La otra cuestión en función de eso es que en el caso de los latinos, esto es mayor, digamos, la cantidad de votantes que votarían a Trump, porque además acá estamos escondiendo dos cosas. Cuando hablamos de afroamericanos y de latinos, los vemos como una totalidad, y realmente son colectividades profundamente fraccionadas, digamos. Una cosa son los cubanos exilados de Florida, que tienen mucho peso electoral y que en general son republicanos. Otra cosa son los latinos de Texas, que en general son demócratas. En California hay ambas cuestiones, dependiendo la zona de California. Una cosa es California Norte, otra cosa es California Sur. Digamos, para un país tan grande es bastante fracturado y bastante dividido. Hay una cuestión que juega algo también fundamental acá, que es el tema de los evangélicos. Los evangélicos, a través del candidato a vicepresidente de Trump, Mike Pence, están con Trump. Han hecho campaña fuertemente. Cuando decimos la juventud es anti-Trump, la juventud más o menos. O sea, una cantidad de jóvenes importantes, indudablemente, apoyaron a Sanders y otros van a votar en contra de Trump. Pero también hay una cantidad de juventud evangélica que es sumamente importante, que tiene universidades, colegios, formas de reunión, etcétera, y que son muy militantes. En torno a eso, entonces, hay un tercer problema. Las movilizaciones, por un lado, movilizaron millones de gente, también asustaron a una cantidad de gente notable, sobre todo una cantidad de gente suburbana, o sea, blancos, clase media suburbana,
que en general son aquellos a los cuales los demócratas tendían a apuntar, sobre todo desde la candidatura de Clinton, y que hoy en día están en disputa bastante más seriamente. Donde los demócratas tienen grandes ventajas son en zonas como California o Nueva York y Nueva Inglaterra, o sea, las dos costas, que son los lugares que tradicionalmente vienen ganando igual. Y tener una gran diferencia en California no equilibra los 15 o 20 estados de la Unión en el medio que tienden a ganar los republicanos. Eso, otra vez, volvemos a enfatizar el tema del colegio electoral. Una cuestión última, para no alargar demasiado la cosa, es que la pandemia ha golpeado fuertemente a estas colectividades, pero fuertemente. El tema del desempleo es general, pero ha golpeado principalmente a los afroamericanos y a los latinoamericanos, pero muy fuertemente. Esto implica niveles de anomia posibles o niveles de descreimiento en el sistema también posibles, que es una de las cosas que se viene tratando de analizar en este momento. En ese sentido, entonces, lo que se calcula básicamente es lo siguiente: la mayoría de los movimientos sociales van a votar por Biden. La mayoría de los afroamericanos que emiten su voto, la vasta mayoría, van a votar por Biden. La mayoría de los latinoamericanos también. Ahora, ¿eso será suficiente o no? Gran parte de eso va a depender de la participación de esta gente, o sea, cuánta gente emite su voto y cuánta gente no, ¿sí? Y al mismo tiempo, bueno, esto además por una cosa muy concreta, Biden es un candidato que no entusiasma a nadie, a ver si queda claro, pero a nadie, con serias posibilidades de que Trump saque de la galera a último momento, o sea, en estas 2 semanas que quedan, digamos, una cantidad de problemas serios que tiene Biden en términos de negociados, sobre todo el de su hijo con Ucrania y cosas por el estilo. Eso lleva a que los analistas que trabajan con el Partido Demócrata hayan dicho reiteradas veces que la elección es mucho más cercana de lo que se piensa y que es importantísimo que la gente emita su voto y logre hacerlo. Esto dejando de lado qué significa para nosotros, para Estados Unidos, que si gana Trump o gana Biden, etc. Nada más. Bueno, doctor, muchas gracias. La verdad fue bastante ilustrativo del panorama actual de la elección. Están llegando preguntas que luego se las vamos a transmitir una vez que termine la exposición de Santiago, a quien voy a presentar a continuación, el magíster Santiago Ruggero, que es docente de nuestra Casa de Estudios, de nuestra Facultad de Ciencias Sociales. Él es sociólogo y docente de la carrera de Sociología de la UBA en la materia Sociología y Consultoría Política. Es magíster en Comunicación Política y Estrategia de Gobierno en la George Washington University. Es doctorando en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires y es experto en consultoría política y, bueno, consultor político. Bienvenido, Santiago, es un gusto tenerte con nosotros en este ciclo. Estás muteado. Santiago, estás desmuteado. Ahí está, ahí está. Sí, sí, yo ya te desmuteé. Me lograron desmutear. Bueno, muchas gracias. Sí. Gracias por la invitación al CEPI y bueno, un honor haber sido precedido por el profesor plenario, el doctor Pablo Pozzi, un lujo. Muchas gracias por la charla que he ido recién. Bueno, yo me voy a enfocar un poco más en la cuestión de las campañas y cómo esto impacta. Hay muchas cosas que pensaba más o menos nombrar que ya la dijo Pablo, así que no voy a redundar tanto. Bueno, tenemos 2 candidatos a la presidencia. Biden, que como ya saben era el vice de Obama, y bueno, y Trump, que viene para reelegir. Me acuerdo que en febrero, a principios de febrero,
había leído de Hernán Madera, un analista político, una nota de opinión muy buena analizando la figura de Trump a principios de febrero, pre-brote de COVID-19, ¿no? Que como ya sabemos lleva 220.000 muertos hoy en los Estados Unidos. Y analizaba y veía como muy improbable que Trump no reelija. Más allá de que en todo el siglo XX, el siglo pasado, un presidente que iba a la reelección siempre reelige, decía, bueno, quizás hoy con las redes sociales, con otros mecanismos, quizás de la ciudadanía para debatir con la política o introducirse en la política, quizás puede cambiar, pero lo veía muy improbable. Y empezaba a analizar políticas de gobierno de él. El tema de no aumentar sus presencias bélicas, de hecho ir retirando tropas de Irak, Siria, de Afganistán, que por un lado capitalizaba para ciertos sectores de la sociedad haber asesinado ciertos líderes políticos, ciertos líderes de estos territorios, y por otro lado retiraban tropas. Entonces volvían los soldados a casa. Desahogar un poco también a Venezuela, es decir, no intervenirla, cuando la asesoraban de que intervenga, el tema del diálogo con Corea del Norte, cercanía con Israel, el tema de no ajustar, bajar los impuestos, no tocar o no perjudicar el Medicare, mantener la edad en el sistema jubilatorio, no seguir haciendo tratado de libre comercio, repatriación de capitales, el tema de la inmigración también para cierto sector de la sociedad norteamericana que ve bien que se bloquee el tema de la inmigración, si bien él analizaba que no era muy distinta la política inmigratoria a la que tenía también Obama. Y bueno, y esta estabilización económica y aumento del empleo y demás, que ya venía con una ola de Obama que empezó como a levantar la economía y él la agarró. Y él no lo dice en esa nota, pero me acuerdo que la discutimos en el chat que tenemos en ASACOP, lo que somos miembros de la Asociación Argentina de Consultores Políticos, y que él decía, la única manera que él pierda es que haya un brote de COVID. Y fue justo lo que pasó. Yo creo que más allá de hacerlo perder o ganar, lo que viene a hacer este brote de COVID es generar incertidumbre en cómo se va a votar, en gran parte también. Claro, como decía recién el profesor, decía, claro, a estos sectores, los movimientos sociales, sectores populares y demás, la pandemia los viene y les está pegando bastante. Ahora, cómo reaccionar y demás es una novedad, es algo que viene a irrumpir, que genera un ruido ahí en la opinión pública y que no sabemos bien qué es lo que va a pasar. Y claro, todo esto perjudica la reelección de Trump. Y ahí Biden, si bien es una persona que no llama la atención, que no es atractivo, que si uno ve el debate entre Biden y Trump se ve como a dos ancianos, entre comillas, discutiendo entre ellos. Biden no genera ningún tipo de simpatía, tampoco lo ve la opinión pública como alguien que pueda ser presidente y reelegir en un segundo periodo por un tema etario o por la imagen que construye. Ahí quizás Harris sí le da otro perfil, ¿no? Como una heredera joven, tiene 55 años, creo. Pero este Biden, que puede llegar a ganar a Trump justamente por este tema. Ahora bien, ¿cómo se construye una campaña electoral? En Estados Unidos es, creo yo, el país donde más profesionalizadas están las campañas. De hecho, se enseña, la maestría que hice en la GW, o sea, hay materias exclusivas de cómo organizar una campaña electoral. Ustedes se bajan el manual del Partido Republicano de cómo hacer campañas y está todo estructurado. Los grandes manuales de las campañas electorales profesionales vienen de ahí. Y claro, uno dice, ¿de qué manera se organiza? Claro, uno en épocas de elecciones, si ve los medios, decís, bueno, se habla de la estrategia, de cuál es el mensaje, se ven los spots, se habla de las encuestas de opinión pública, se habla del plan, el plan de campaña, se ve el eslogan, en algunos lugares se utiliza el jingle, se organizan debates. Ahora, todas las campañas son distintas unas a otras.
son como las realidades, ¿verdad? Uno va a investigar una realidad, yo soy sociólogo, decimos, bueno, vamos a investigar una realidad social, es muy distinta esa realidad, la de el otro sitio geográfico, o la misma realidad de hace 10 años. Una campaña electoral también, no es lo mismo esta campaña que la de Trump con Hillary. No es lo mismo esta campaña que la de Obama y demás. Entonces, ¿de qué elementos nosotros disponemos para ordenar una campaña electoral de un modo profesional, ya que todas son tan diversas, las realidades son tan distintas? Bueno, a través del mismo método. Y el método que se suele usar en Estados Unidos, y que acá también se está implementando cada vez más, es, primero, antes que nada, necesitamos conocer la realidad. Y para conocer hay que investigar. Encuestas de opinión pública, análisis de base, muchos grupos focales, se utilizan, y ahora todo lo que es el Big Data, recabar información. Una vez que tenemos la información, se genera la estrategia. En la estrategia, uno ve qué votante se necesita, cuáles son los votantes posibles, qué público hay que dirigirse. Y una vez que ya logramos hacer la segmentación, desarrollamos el mensaje. El mensaje se condensa en un eslogan, y una vez que se tiene eso, recién ahí se escribe todo lo que es el plan de campaña, y el spot viene al final. Pero el spot que uno puede ver, las publicidades, se basan originalmente en conocer esa realidad, en investigar. Acá lo que sucede también, y vuelvo al tema del COVID, es que gran parte de estas investigaciones y desarrollos estratégicos y demás se hicieron previamente a que esto suceda. Entonces, como que esto dio un batacazo, creo yo, no solo en cómo se van a mover los votantes y demás, sino hay que hacer giros estratégicos. La táctica muchas veces acá se está comiendo la estrategia. Si uno considera la estrategia como una guía, un guión para elegir acciones tácticas, este guión se vio completamente transformado. Entonces se empezaron a ver ciertas cuestiones que quizás son no anormales, sino como muy particulares, y este brote del COVID y demás vino como a mover un poco el tablero. Ahora bien, otra cosa que generalmente se puede recomendar en una campaña electoral es a dónde dirigir el presupuesto, a dónde dirigir los recursos, a dónde mover el mensaje, a quién le vamos a hablar nosotros, a quién le hablamos. ¿Queremos persuadir los votantes del otro? No, ellos no nos van a votar a nosotros. Podemos distinguir a votantes que podemos persuadir, y a nuestros votantes duros también hay que hablarle. Nuestras propias bases electorales son fundamentales a la hora de hacer una campaña electoral. ¿Por qué? Porque si uno ve un medio de comunicación determinado, con distinta ideología, y uno adhiere a ese medio, probablemente, o uno está opuesto a ese medio, probablemente no te va a convencer, uno ya está convencido, y te va a dar bronca lo que dice el otro. El mensaje tiene, al ser dirigido a la propia base electoral, lo que hace es generar argumentos en tus propios votantes para que ellos después, en las charlas cotidianas con los demás, convenzan. Cuando se juntan a comer entre amigos, o cuando charlan, o cuando hablan por redes sociales, se va convenciendo al otro. Esto lo analiza Manuel Moria Araujo en El poder de la conversación, que él analiza cómo se construye la opinión pública y analiza estos lugares de las interacciones en la vida cotidiana para ir generando justamente esta replicación del voto. Ahora bien, ¿cómo están dándose esto? Y esto que dije recién, Moria Araujo, es muy importante para ahora cuando veamos un poco el tema de las movilizaciones y demás. Bueno, a nivel eslogan, Donald Trump tiene dos. Promesas hechas, promesas cumplidas, promises made, promises kept. Y recicló su eslogan anterior, que era, creo que de Reagan, el eslogan original en realidad, Make America Great Again. Ese lo recicla. Joe Biden, en cambio, dice, bueno, nuestros mejores días están por venir, o todavía están por venir. Son eslogans que se empezaron a generar en un primer momento en base, claro, a su investigación previa, su estrategia y demás. Ahora, empezar promesas hechas y promesas cumplidas, Trump, que ahora, o en el último momento lo estuvo dando manija a eso, tiene que ver justamente con, bueno, de qué manera estructuramos el mensaje para afrontar y lograr conservar los votos en medio de esta crisis
que trae el COVID-19. Donald Trump, si uno analiza los spots que él tiene y los mensajes, hace una división, genera como una grieta, más o menos. Grieta entre comillas, ¿no? Para usar un lenguaje que acá se utiliza mucho, pero bueno, no es un concepto en sí mismo. Es más del sentido común. Pero él distingue entre el pueblo y el establishment. Por más que él pertenezca al establishment. Él hace un juego que acá se utiliza mucho, se ha utilizado mucho, por ejemplo, en la campaña de Macri. Decía, bueno, los que justificaban que iban a votar a Mauricio Macri, decía, bueno, Macri ya tiene plata, no va a robar. Él lo dice él mismo en el spot, te plantea, ya tengo fama, tengo dinero, no necesito ni fama ni dinero, vengo acá por el bronce, vengo acá por trabajar para el pueblo, para la sociedad norteamericana. Y todo el tiempo genera, ¿qué cosas? Promesas hechas, promesas cumplidas. Me hace acordar mucho incluso a los spots del 2011 de acá, de Cristina, con el tema de la fuerza, que eran los discursos de ella y mostrando gran parte de sus políticas públicas. Acá están hablando en el spot y muestran las promesas cumplidas de él. Y por otro lado, el enemigo, el establishment. Aquellos que generan fake news, que lo atacan y demás, que son los grandes medios de comunicación, que más del 90% están en contra de él, redes sociales, y está pegándole al establishment. Entonces él se posiciona, a mí me hace acordar mucho a, no sé, John Wayne o Clint Eastwood en las películas de Spaghetti Western, o de Western, en el caso del primero, donde es ese hombre liberal, individualista, que viene en contra de lo establecido, que genera sus propias leyes e imparte su propia justicia. Entonces acá lo ves a Trump como que viene a ayudar al pueblo, pero en contra del establishment, es algo díscolo, es algo raro. Genera novedades en su discurso, el tema de su discurso que no tiene ningún tipo de reparos en discriminar y marginar a las minorías, en lo que él dice, pero es una novedad que uno puede condenar, pero es algo distinto a lo políticamente correcto que se venía ejerciendo antes y que se sigue ejerciendo en otros ámbitos de la política, por fuera de él, digamos. Y bueno, ahí genera él que viene a ayudar al pueblo y se enfrenta contra el establishment. Incluso se enfrenta en contra del COVID. Utiliza esto de haber tenido COVID y él es uno más. Él es uno más entre esas clases populares, clases medias, que les impacta la pandemia, que esos millones que fueron contagiados de COVID, y él es el que está sobreviviendo. Joe Biden, bueno, sus spots es mucho más, quizás tiene menos impacto. Habla del racismo de Trump y demás. Pero bueno, no tiene algo nuevo que genere, una novedad, creo yo, que contraste. Y gran parte de su campaña se la está haciendo este contexto económico y de pandemia que está haciendo a Trump ir perdiendo mucho terreno. Ahora, yo creo que él intentó, hay una nota muy buena de Anfibia que escribe mi amigo Esteban de Gori, sobre Kamala Harris, el tema de llamarla a Kamala Harris como su compañera de fórmula, creo que fue su intento de renovación. Por más que sí, están todas las críticas, como dijo recién el profesor, pero él, ¿qué quiso hacer con Kamala Harris? A diferencia de lo que hizo Hillary en su momento, en 2016, que bueno, le ganamos a Sanders, vamos nosotros, y bueno, las diferenciaciones que hay al interior del Partido Demócrata no nos importa, nosotros nos ponemos. Hillary, el problema que tuvo también es que creo que esos votos afrodescendientes, afroamericanos, que apoyaron en su momento a Obama como novedad, a ella no hubo tanta participación y no la votaron tanto, como que se durmió. En cambio, acá incorporar a Kamala Harris en su estrategia o táctica de campaña implica buscar, sí, el voto afroamericano. Ella es politóloga y tiene mucha participación en lo que es movimientos LGTBIQ, de mujeres y afroamericanos también. Entonces busca ir a esos targets. Ella tiene
padre es afrodescendiente de Jamaica y la madre es de la India, y ambos académicos, al igual que ella. Pero bueno, busca juntar este sector progresista, que era quizás también ir a buscar los votos de Sanders, que Sanders tenía en su momento un discurso más pro sistema de salud, que en ese momento no interpelaba, pero hoy sí interpelaría bastante. Y bueno, Kamala Harris, ella quiso ser candidata a presidenta, pero bueno, según se dice, se quedó sin financiamiento, y bueno, no llegó a ser candidata, es él, y bueno, le incorpora. Esto es una novedad, es buscar, interpelar y recoger todos estos movimientos sociales, movimientos de protesta, que quizás el punto que disparó a que empiecen a salir el activismo cada vez más, con el Black Lives Matter y demás, el tema del asesinato de Floyd, es el intento de ir a buscar. Y aparte, de ver también la renovación ahí. Biden, un tipo ya viejo para alguien que quiera observarlo como alguien que pueda reelegir en su gobierno, la puede ver como renovación a Kamala, y bueno, ahí le intentó dar un vuelco más con oxígeno. Ahora bien, bueno, movimientos de protesta, sí. Tenemos movimientos de protesta, la búsqueda de justicia por George Floyd. Hay algo que se llama en las técnicas de campaña en Estados Unidos, que son los grassroots, como las raíces del pasto, que acá lo llamaríamos territorio o movilización territorial. Entonces, acá se busca, estos movimientos tienen que ver con lo territorial. También, por otro lado, puede asustar a cierta población, como dijo el profesor. Ahora bien, ¿en dónde estos movimientos, bajo mi punto de vista, pueden llegar a impactar fuerte en esta elección? En la politización que genera. Si uno busca las fotos de los movimientos de protestas, hay gente de tez blanca, hay afroamericanos, hay de muchos, de un componente muy distinto. Este melting pot, como le solían decir en algún momento, le podían llegar a decir, ahí, en Estados Unidos. En cuanto a estos movimientos logran generar las ganas a estas personas que participan en los movimientos de discutir sobre política y de buscar votos, ahí se activa lo que decíamos antes trayendo a Manuel Muria Araujo, las conversaciones cotidianas. No en sí, quizás la manifestación, sino la politización que genera esta manifestación en ciertos sectores sociales que pertenecen a estos movimientos de protesta o que adhieren y que están afuera, que los activan para discutir, para querer votar y para salir a convencer a la gente a que vaya a votar. Porque acuérdense, cuanto más gente va a votar acá, más probable es que gane Biden. De hecho, hay una técnica republicana, son los voters suppression, que buscan que no se vaya a votar, ¿no? Bueno, en tanto estos movimientos de protesta logran generar interacciones cotidianas y salir a discutir y a convencer votos, es donde se vuelve efectivo. Y creo que es ahí donde hay que ir analizándolo, o que habría que analizarse. Si estuviese en Estados Unidos o fuese yo de ahí, claramente haría focus group con estas cuestiones, para analizar de qué manera este mensaje está siendo efectivo o no en las interacciones cotidianas, porque es donde el voto se empieza a replicar. Y en Estados Unidos no solamente se replica el voto, sino que se replica las ganas de ir a votar, o se replica la voluntad de ir a votar, siempre y cuando se esté registrado para votar. Ahora bien, hoy estamos hablando con el profesor Miguel Ángel Forte, de la Cátedra de Nicolás Luhmann, la Sociología de la Modernidad, y Sergio Pinoli, sobre algo que surgió en estos días en Instagram, con un rapero, 50 Cent, que vio que Biden tiene una propuesta de aumentar impuestos a quienes ganan $400.000 al año o más. 50 Cent es afroamericano y saltó a decir, no me importa que a Trump no le gusten los negros, sino este 62% que no quiere sacar es peor, vayamos a votar a Trump. Igual. Entonces, ¿qué pasa acá con el racismo? Y esto es una pregunta que yo me hago también.
¿Es un racismo selectivo? ¿El racismo es racismo realmente o tiene que ver con la clase social? Y el racismo en función de desensibilizar que ciertas clases sociales estén en un sector negativamente privilegiado de esa sociedad. ¿Qué es lo que impacta ahí? ¿La clase o este componente racial? Que se piensa en términos raciales, eso sí es así. En Estados Unidos uno va, quiere entrar, tenés que poner de qué raza perteneces. O sea, algo que uno es una locura, pero no existen las razas. Ahora, allá se piensa en estos términos. Pero eso deviene en que sea racista por cuestiones, entre comillas, biológicas, o tiene que ver por una cuestión de legitimar cierta inmovilidad o ciertas cuestiones de clase. Bueno, es una duda que tengo, también la abro para ir reflexionando ahí, porque esto también puede impactar en cómo se da la elección. Trump le habla todo el tiempo a las clases trabajadoras, le habla en su discurso a las clases trabajadoras. En cambio, Biden, su discurso le ataca al racismo de Trump. Si esto no es una cuestión en realidad tan racial y es más de clase, bueno, hay que ver cómo va a ser el resultado, por más que muchos auguren el triunfo de Biden este martes 3 de noviembre. Y ahora quiero cerrar una cuestión de la opinión pública, porque si bien Biden está 6 puntos arriba, entre 6 y 10, 6 y 8, 6 y 9 puntos arriba, también cuando se cruza con otras preguntas, más o menos esa es la diferencia en cuanto a la gente que dice, si bien va a votar a Biden, piensa que Trump va a ganar. Entonces es esta contradicción que te dice, yo voy a votar por Biden, pero quiero que Trump gane. Y bueno, acá pueden pasar dos cosas, creo yo. Una es, claro, yo voy a votar por Biden, pero como está configurado el sistema electoral, en donde es un voto indirecto, yo no voto directamente ahí, probablemente gane Trump, como pasó con Hillary en el 2019, que sacó más votos, pero ganó Trump. Ahora bien, también puede ser que esté operando esto que Noel Newman llamaba la espiral del silencio, ¿verdad? Esto que uno no se anima a manifestar porque se siente en minoría, quizás, lo que uno opina. Y decir que uno está a favor de Trump, y bueno, es medio complicado hoy en día, porque te pueden tildar de racistas y uno dice yo no soy racista. Pero, a través del discurso de clase, quizás prefiero votar por él. Hay que ver, habría que analizar más las encuestas, habría que hacer otro tipo de preguntas. Y bueno, y para cerrar, esto de la opinión pública creo que es muy importante. Niklas Luhmann lo que decía es que lo importante de la opinión pública para el sistema político es que la opinión pública es el espejo en donde uno se ve. ¿Por qué? Porque ahí es donde la ciudadanía te hace observaciones a vos como político, como sistema político. Entonces uno observa las observaciones que le hacen y es un modo de dar observaciones de segundo orden respecto a cómo la ciudadanía te mira. Y es una suerte de espejo. Cuando sucede esto, de la espiral del silencio, se vuelven ocultas, se ocultan esas observaciones que uno le hace. Entonces quizás a la hora de diagramar estrategias y demás, se está perdiendo información y se puede ir por distintos lugares. Bueno, quise acá más o menos hacer una síntesis de cómo vienen discursivamente ambas campañas. Espero que les haya gustado. Cualquier pregunta, están ahí. Sí, muy interesante, Santiago, sobre todo lo último que mencionabas de la espiral del silencio, que es clave con respecto a los votantes de Trump, se ve más, de manera más marcada. Nos llegaron preguntas para ambos expositores, que las vamos a estar compartiendo a continuación. Si les parece, vamos a ir uno cada uno, que vaya respondiendo las preguntas. La primera que nos llegó es para el doctor Pablo Pozzi, que dice así: ¿es significativa la transformación que se está generando en relación a las identidades raciales o de género y el voto? Lo he leído y comentado con Santiago y Sergio en la cátedra. Bueno, se ve que es alguno de tus compañeros, Santiago. En términos generales, ¿a qué puede atribuirlo? A ver, es un tema complicado porque, digamos, a pesar de nuestra visión de que negros votan juntos, mujeres votan juntas, la realidad es que hace bastante que no es así. En el caso de mujeres, por ejemplo, en la elección hace 4 años, a pesar de que Hillary era mujer,
Trump ganó ampliamente entre mujeres blancas no universitarias en distintos estados de la Unión. Esto implica varias cosas. Una de las cosas es que uno de los temas que se cruza mucho con el voto femenino es el tema de la religiosidad. Otro tema que se cruza con ambos casos es el tema clase, lo que mencionaba Santiago recién. A ver, la presidencia, las dos presidencias de Obama fueron un desastre para la comunidad afro-norteamericana y para la comunidad trabajadora o, digamos, que está apenas y por encima del nivel de pobreza. El énfasis en salvar a los grandes bancos y no a las hipotecas o los préstamos de los pequeños ciudadanos impactó muy, muy fuertemente en eso. En eso hay una cuestión importante. Mal que nos pese, los 3 años de Trump fueron más favorables para esos sectores. La campaña contra China ha sido muy denostada en términos de el establishment y Wall Street. Digamos, las 11.000 empresas norteamericanas que tienen filiales en China están en contra de esa campaña. Sin embargo, aquellos que dependen del mercado interno, no. De hecho, en el caso de ellos, aumentó el empleo. Esto significa que una cantidad de gente, digamos, no vio a Trump como un desastre total, más allá de su misoginia y las barbaridades que puede hacer y decir. Más aún, que ven a un tipo como Biden o a Kamala, digamos, que provienen del riñón del clintonismo como gente no exactamente favorable a lo popular. La tercera cuestión que es importante, Santiago mencionaba recién, el voto trumpista vergonzante. Digamos, esto implica que las encuestas no son exactas. De hecho, una encuesta es una foto de un momento, nunca es lo que van a hacer el día de la elección. Se calcula entre un 10 y un 15% de que los respondentes a esas encuestas son trumpistas vergonzantes. Esta es una cosa complicada para los estrategas demócratas, porque ¿cómo calculás de acercar a esa gente? Y hay una cantidad muy importante, yo diría casi mayoritaria, de los votantes de Trump que son votantes anti-establishment. O sea, más allá de que Hillary dijera que era una canasta de deplorables, la realidad de la cuestión es que era una canasta de gente que resiente muchísimo al gobierno nacional, a los políticos de Washington y a lo que llaman la política dentro del Beltway, o sea, de la carretera que rodea la ciudad de Washington. Esto, digamos, uno de los mejores analistas norteamericanos dijo: cuando el gobierno está, cuando nadie te convence y el gobierno está mal, lo que haces es votar al candidato que más va a empiojar la cosa. Y Trump era el tipo que más iba a empiojar la cosa. ¿Sigue siendo el que más va a empiojar la cosa o no? Posiblemente sí, él hace carrera con ese tipo de cuestión. Si ustedes se fijan, los dos debates, el de presidencial, el de los vicepresidentes, Trump se planteó como un perro de presa. O sea, su planteo básico fue asegurarse su base electoral y convencerlos que voten. O sea, lo que para nosotros fue un caos absoluto, para él no lo fue tanto. En el caso del debate entre Harris y Pence, Pence la hizo papa, mostrándose razonable en valores norteamericanos, valores familiares, etc. Entonces sí, hay un cambio importante en términos de cómo ven toda esta gente. En el caso de afro-norteamericanos, por ejemplo, hay una resignificación de la identidad, sobre todo a partir de la elección de Obama, donde los negros tenían muchísima esperanza de que Obama significara cambios importantes y no lo fue. La otra pregunta central en términos de la candidatura demócrata
es ¿por qué Biden y por qué Harris? ¿Por qué no eligieron algún candidato más potable? ¿O por qué no eligieron a Michelle Obama, que de lejos tiene más popularidad como candidata a vicepresidente? Esto es algo para pensar, y que lo que da pauta a una cantidad importante de gente es que el Partido Demócrata está más preocupado por mantener su estructura tradicional que por hacer cambios de fondo. No así en el caso de Trump. De hecho, vieja discusión, el Partido Demócrata está dispuesto a resignar la presidencia a cambio de ganar mayorías en la Cámara y en el Senado, que en este momento le está yendo relativamente bien, o sea, hay una disputa en torno a eso. Eso no significa que cambiarían las políticas de Trump. Hay una cantidad importante de diputados demócratas que son demócratas de afiliación y trumpistas de corazón. O sea, comparten las políticas. Pensemos que las políticas de Trump han sido aprobadas por el Congreso, no rechazadas. Última cuestión. Trump, en medio de la pandemia, ha repartido plata como si fuera presidente argentino. Ha dado subsidios, ha dado beneficios, ha dado cuestiones, votó el presupuesto militar más grande de la historia norteamericana, y eso la gente lo siente como que hace algo por nosotros. Digamos, y terminemos ahí. Para todos estos sectores que estamos hablando, nosotros decimos la economía es un desastre, pero la gente no vota por lo actual, sino vota por expectativas. O sea, ¿sienten que va a mejorar o no? Y eso es un problema serio, porque la realidad es que una cantidad importante de gente sienten que la economía puede mejorar más con Trump y sus políticas que con Biden y las suyas, que los remontan a la época de Obama o a la época de Clinton. Esto es una cosa sumamente complicada. A ver, y último, que quede claro, yo no estoy diciendo que va a ganar Trump. Lo que estoy diciendo es que está infinitamente más reñido de todos los datos que tenemos en torno a eso. Y sí, las identidades están cambiando. Bueno, bastante completa la pregunta. Y a propósito de Trump, nos llegó una pregunta más o menos relacionada con el tema para Santiago. El uso de Trump del COVID-19, como vos decías en tu exposición, que de alguna manera lo ha acercado al pueblo estadounidense, ¿crees que sea definitorio en la campaña electoral y en la incidencia del resultado electoral de las elecciones? No, creo que no, que hizo lo que tenía que hacer porque tenía que una respuesta sobre eso, por qué tomó las decisiones que tomó. Entonces, bueno, nos victimizamos de alguna manera, pero no es victimizarse siendo alguien débil, sino alguien que afronta, ¿no? Que va contra ello. Una cuestión hiperpersonal, creo yo, para lavarse un poco la imagen. Después, yo creo que Trump está, no sé, le está pifiando bastante, ataca a la ciencia, ataca a Fauci y demás, creo que todo eso que está haciendo es algo que le resta. En sí, una campaña negativa, es decir, de atacar al otro, en este caso a la ciencia o a la medicina, yo creo que no funciona, y menos en un contexto así de crisis, donde la ciudadanía necesita algo más conservador, en el sentido de decirnos, mira, te vamos a garantizar que vos estés bien. Si generás más conflicto, esto complica un poco más. También del lado de Biden, que, no sé, lo critica también a Trump de este modo, o sea, gana votos, pero también pierde. Me acuerdo cuando Biden criticando, por ejemplo, el retiro de tropas de Trump para ir a apuntar al voto más conservador que él tiene, retirás tropas, como algo buscando un voto más nacionalista de derecha, y eso quizás, el retiro de tropas, muchos votantes progres que pueden tener los demócratas, les puede llegar a servir. Entonces, bueno, los ataques siempre tienen un problema, que es que ganás votos de un lado, pero perdés votos de otro. Creo que en el caso de Trump, con el tema del COVID, para mí está bien lo que hizo estratégicamente o tácticamente, lo de aparecer ahí, saliendo de la enfermedad, pero no es definitivo para nada, pero sí es malo para él, perjudicial para él es atacar al sistema médico, atacar a la ciencia. No tendría que hacerlo si quiere no perder votos. Pero bueno,
en Estados Unidos están tirando fuego por todos lados en esta campaña. Bueno, gracias, Santiago. Vamos a seguir con otra pregunta para Pablo. Usted en su disertación mencionaba de los problemas estructurales en cuanto a la política norteamericana y nos llega una pregunta que dice así: siendo la comunidad afroestadounidense una de las minorías que más lucha por el derecho a voto, ¿ve futuros cambios estructurales respecto al sistema electoral? A ver, primero entendamos la estructura de la comunidad afro-norteamericana. Estamos hablando de una comunidad que tiene un sector burgués, no muy numeroso, pero importante, o sea, de empresarios, los más conocidos son los dueños de Motown, o sea, de los que tienen las disquerías de Detroit, que producen los raperos y todo ese tipo de cosas. 50 Cent, digamos, como dijo Santiago hace un rato. Después tenés un sector medio, profesionales, universitarios, que es bastante más numeroso y que no es muy uniforme, que digamos. Tenemos un sector obrero de grandes fábricas, sobre todo en lugares como las fábricas automotrices, muy importante, y cuando hablamos del sector militante de los afro-norteamericanos, en general estamos hablando de estos. Y después tenemos una masa de gente que está en el nivel de pobreza o por debajo del nivel de pobreza. Para darles una idea, el 60% aproximadamente de la juventud afroamericana nunca tuvo un trabajo formal. Nunca tuvo un trabajo formal. La vasta mayoría de los afroamericanos no llegan a ganar el salario mínimo. Esto implica que, por ejemplo, en zonas como Harlem, el principal empleador son los narcos. Digamos, un tipo que hace guardia para los narcos, un vigía, puede estar recibiendo entre 100 y 200 dólares semanales. Eso es un salario mínimo, entre pitos y flautas. Esto implica una cosa sumamente complicada en términos de los afro-norteamericanos, donde además lo que viene ocurriendo por una cantidad de razones en términos de la economía, tecnificación, etcétera, etcétera, es aumentos importantes en la tasa de desempleo entre los afroamericanos, empobrecimiento y una baja muy importante a niveles de educación. Esto genera problemas a la participación política. Cuanto menos educados, menos participan, menos les importa. O sea, las disputas y los planteos que hace cada uno de los candidatos presidenciales, ¿qué es lo que puede tener algún impacto, digamos, de las cosas, las barbaridades que dice Trump sobre todo estos votantes trabajadores, negros, humildes, etc.? Y primero la acusación de que Biden es socialista. Parece ridículo, pero en un país forjado en la Guerra Fría y en el macartismo tiene su eco. La segunda cuestión es el tema de la corrupción. Esto que apunta a hacerse con el tema de los valores norteamericanos, por así llamarlos. Y la tercera cuestión es plantear que Biden está gaga, o sea que está en un proceso de senilidad aguda, y si querés que Kamala Harris sea presidente. Esto impacta sobre dos tipos de cosas. Una, sobre blancos que tienen niveles de racismo más o menos importantes, y después sobre el machismo norteamericano. Digamos, algo que no hemos considerado ni nunca consideramos es que está en una sociedad terriblemente machista, ¿no? Donde más de uno dudaría de tener una presidenta que en apariencia entró por la ventana, o sea que no pudo ganar una sola primaria y que de repente hereda la presidencia de la nación. Entonces, acá se vuelve una cosa bastante compleja en términos de las cosas que ocurren, ¿no? El punto de Biden es que Trump no es racional, que es un bestia, con bastante razón, por otro lado.
Ahora, ¿eso lo ayuda a Biden con ciertos sectores? Absolutamente. Mis amigos, todos universitarios progres, esto les impacta fuertemente. Que lo acusen a Trump de fascista hace eco entre ellos. Ahora, entre la masa de votante, trabajador y más o menos humilde, dudo que les impacte mucho que diga. Capaz que al contrario, ¿no? O sea, una cantidad, a ver, una cosa que tiene Trump, Santiago recordaba a Clint Eastwood y a John Wayne, ambos republicanos. Es más, Clint Eastwood fue alcalde de Carmel en California. Una de las cosas que es importante en el caso de Trump es que las cosas que dicen las dice mucho norteamericano medio. Vean series, vean películas, dicen barbaridades. Es impresionante, ¿no? Entonces, su forma de ser tiene mucho más eco que la forma de ser más racional, más medida, ¿no? O sea, el perro de batalla es un tough guy, un tipo duro, ¿no? Y ese es a lo que apunta Trump permanentemente. He dicho. Muy completo, muchas gracias. En esa misma línea, hablando de las diferentes minorías e identidades, nos llega para Santiago una pregunta que la hace Miguel. Hola, se cortó, ¿no? Se cortó. Jorge, ¿qué es lo que está sucediendo en esta campaña? Ahí está. Marian, disculpa, se te está cortando. ¿Querés que la lea? Sí. Lo que Mariana les comentaba es que quien les está haciendo comentarios en el chat y dejándole las preguntas es Miguel Ángel Forte, que suponemos que los conoce a ambos, así que se los queríamos comunicar. Y la pregunta, ¿cómo era, Marian? Porque se te cortó todo. Así, sí, perdón. Decía, está. ¿qué es lo que está sucediendo en esta campaña en particular con la cuestión de las identidades? Va para Santiago. Con la cuestión de las identidades. Sí. ¿En qué sentido cuestión de Nos llega identidades? así la pregunta, ¿qué es lo que está sucediendo en esta campaña en particular con la cuestión de las identidades? O sea, bueno, digo lo que a mí me parece sobre ese tema. Quizás sí pueden afilar un poquito a qué se refieren con identidades, pero yo creo que también hay cosas que dijo el profesor Pozzi, que es el tema de tenés republicanos, conservadores que votan a Biden, y tenés también muchos demócratas que te pueden votar a Trump, y quizás no es una campaña entre demócratas versus republicanos, sino que es algo distinto. Creo que hay identidades que se están conformando en tanto diferencias culturales al ámbito de movimientos sociales. Eso es así. Ahora, no creo yo que estas identidades, ¿verdad?, en tanto movimientos sociales o incluso atribuciones raciales, tengan que ver de plano como si fuese algo estatuido y demás en cuanto a las clases sociales. Esto que yo decía antes, de que el racismo puede funcionar para legitimar cierta segregación social, creo que es un modus operandi que ya se tiene en la sociedad norteamericana. De hecho, con las clases populares blancas está el concepto de white trash, la basura blanca. Entonces ya se empieza como a generar racismo en base a alguien que es blanco, igual que cualquier WASP, digamos, pero de clase popular. Entonces, creo yo que estas identidades se van conformando en base a lo negativo de designar al otro respecto a cuestiones raciales, y por otro lado se están conformando identidades nuevas con estos movimientos sociales. Hace como una suerte de enlace con estos movimientos de protesta. Ahora, estas identidades nunca son fijas. Pozzi hoy hablaba del votante latino de Texas, que son demócratas. Y me acuerdo que había un spot de George Bush, creo que era en la campaña contra McCain, Sí. que era muy bueno. El tipo, creo que es uno de los mejores spots que vi.
de los últimos, digamos, que era una persona latina que decía, yo voy a votar a un candidato por tal cosa, bla, bla, bla. Yo soy una persona que soy latino, hijo de cubana. Ellos dicen que yo no soy norteamericano, pero yo lo soy, yo peleo por este país, y voy a votar a alguien que se llama igual que yo, George Bush. Y el tipo era el sobrino. Y utiliza eso, y gran parte de los votantes latinos católicos, que en teoría iban a votar a los demócratas, terminaron votando por George Bush. Entonces, siempre creo que en todas las elecciones, más allá en este particular, estas identidades de cómo se vota nunca son homogéneas y tienen más un carácter indexical de cómo se van dando la situación económica y demás. Y otra cuestión actual es el tema que ya hablamos, que es el COVID, que eso viene como a mover la estantería en general. Entonces, hay una conmoción general y muchas cuestiones analíticas que uno podía rastrear ya no, ahora se vieron trastocadas y no hubo tiempo quizás para estudiarlo por la velocidad de lo que es el sistema de la campaña a la vertiginosidad en la cual se está dando. ¿Puedo agregar algo? Perdón. A ver, el punto acá, lo que estamos tratando de transmitirle los dos, es que hay una profunda reestructuración de la política norteamericana. Que de hecho lo que Trump representa son esos cambios, esos quiebres en lealtades, en identidades, en visiones, que se forjaron desde el New Deal hasta Reagan, y que en Reagan se rebobinaron un poco, pero que el día de hoy entra en cuestionamiento el sistema partidario, donde además el sistema partidario, particularmente los demócratas, no tienen disposición a modificar algo para que no cambie nada, ¿no? En ese sentido, entonces, hay una problemática en términos de representación, ¿no? De intereses, de preocupaciones, etcétera, en el votante norteamericano. Yo esto lo digo hoy. Hace 4 años yo estaba convencido que ganaba Hillary. Yo pensaba que ganaba Hillary en el colegio electoral y perdía en el voto popular. Y fue exactamente al revés, ¿no? Entonces, ¿qué significa si gana Trump? Digo, porque también pensemos eso, no solo qué significa para nosotros, sino qué significa en función del sistema político norteamericano. Complicado. Sí, interesante de pensarlo también a nivel global, qué significa que si gana Trump. Pero ahora vamos a ir cerrando con las últimas preguntas y me quedé con algo que mencionaba Santiago en su exposición respecto a el trayecto, o sea, de la campaña electoral asociado con los ataques de Trump a la ciencia y a la medicina en particular. Nos llega una pregunta referente a eso. ¿Consideras una estrategia hábil de campaña los ataques reiterados de Trump a Fauci? ¿A qué indecisos puede convencer, sabiendo que Fauci es quizás la voz más autorizada respecto a la pandemia en los Estados Unidos? Gracias. Esto creo que lo dije justamente. Sí, lo mencionaste. Los ataques a Anthony Fauci me parecen un error, digamos. No sé qué estarán midiendo en la opinión pública de qué voto, qué target quieren morder. O quizás es el mismo orgullo de él que salta y salta a criticarlo para no dar el brazo a torcer a las políticas y sus decisiones durante la pandemia. Pero para mí eso es un error que él tiene, táctico, para atraer votantes. Para mí no tendría que pelearse con la ciencia. Directamente ni siquiera tendría que meterse ahí, tendría que hablar él sin pegarle a Fauci. Para mí eso es un error. Tampoco tengo elementos de la opinión pública que me lo midan a Fauci, pero o sea, pondría las manos en el fuego sobre eso. No, y además se han dado tantas protestas anti-cuarentena en Estados Unidos que no sé si la mayor parte del público las conoce, pero que parecen un tanto avaladas por Trump, ¿no? O sea, una discusión en frente de qué se tiene que hacer en el manejo de la pandemia. ¿Vos qué pensás al respecto? ¿Cómo? ¿Qué opinas al respecto? Que pareciera como que las protestas anti-COVID en Estados Unidos de alguna manera son avaladas desde la gestión gubernamental actual. Sí, a ver, y una cosa, sigo pensando en buscar votantes.
lo atacás, Claro. lo atacás a Fauci. ¿Qué votante nuevo conseguís? Podés conseguir los votantes estos de la gestión anti-cuarentena, pero quizás esos ya son gente que ya lo votan a Trump. No sé hasta qué punto genera votantes nuevos. Y el modo en que ataca, generar argumentos a los anti-cuarentena, no sé, para conseguir nuevos votos y demás, no le veo por dónde va el sentido. Alguno debe tener en las estrategias que perfilan. Yo con la información que dispongo, no le veo el sentido. O sea, no le veo la utilidad, digamos, la ganancia. No le veo. Perfecto. Bueno, y vamos a entonces pasar. Sí. Trump es impredecible, que puede hacer y decir cosas que son barbaridades en sí y que no necesariamente responden a sus asesores. ¿Sí? Esto es importante en términos generales. O sea, estamos suponiendo que Trump es un hombre absolutamente racional. Yo tengo mis dudas. Sí. ¿No? Agreguemos una cosa más de lo que, último, digamos, de lo que vos planteaban recién, qué significaría para nosotros. A mí me preocupa si gana Biden, me preocupa si gana Trump, en función nuestra. La pelea entre John Bolton, asesor de Biden, de Trump, que tuvo que renunciar, que escribió sus memorias, que fueron un lío en Estados Unidos, etcétera, se centró en varias cosas. Una de ellas centrales es que Bolton recomendaba invadir Venezuela. Y Bolton está apoyando a Biden el día de hoy. ¿Qué tal? Bueno, a propósito de lo que usted mencionaba, doctor, quiero cerrar con una pregunta para ambos, si ambos la quieren contestar. Respecto a un caso hipotético, supongamos que ganara la elección Donald Trump, hay algunos medios de comunicación y expertos que se han atrevido a considerar que la democracia occidental podría llegar a estar en peligro con este nuevo ascenso de la derecha, digamos, del populismo de derecha a nivel global. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo verían el escenario futuro? Mira, en el nombre de la democracia, muchos demócratas también te invaden otras tierras, te imponen tratados de libre comercio a vos, que te arruinan las economías. El neoliberalismo acá, durante la década de Menem, estaba Clinton, que era demócrata. O sea, lo que tiene Estados Unidos, que es su política exterior, o sea, Estados Unidos son ellos y buscan dominar a los demás. O sea, ¿qué importa si hay un republicano o un demócrata? O sea, esto que dicen peligra la democracia occidental, yo creo que muchas veces peligran los demás países cuando en nombre de la democracia occidental Estados Unidos busca imponer su punto de vista a los demás. Entonces, ese es mi punto de vista. Bien. Sí, estoy de acuerdo con vos. Agreguemos un par de cosas. Los demócratas han acusado a Trump de que si pierde la elección va a dar un golpe de Estado. Digámoslo claramente. Los trumpistas han acusado a los demócratas de que si pierden la elección no van a reconocer los resultados. Esto genera una cantidad de problemas más o menos notables. Primero está la posibilidad, cuán posible es que al golpe de Estado y cuán factible es que no reconozcan la elección del otro. De hecho, una cantidad muy importante de gente no reconoció la elección de Trump en 2016. Hubo movilizaciones para tirar para arriba en Estados Unidos en ese momento, con poco efecto sobre el sistema político. Es muy poco probable un golpe de Estado en el sentido de que eso implicaría que las Fuerzas Armadas tomen posición. Yo no lo veo, por lo menos no hay ningún indicio en términos de las Fuerzas Armadas poder participar. Y sin las Fuerzas Armadas, por muchos milicianos y paramilitares que haya dando vueltas en la ultraderecha norteamericana, no tienen la capacidad de hacerlo. Sí, lo que puede ocurrir es una cosa bastante más complicada. Que la Constitución norteamericana dice que el 20 de enero tiene que asumir el presidente que surgió de las elecciones del primer martes de noviembre. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. ¿Qué pasa si no hay resultado? Si no se reconoce el resultado. Técnicamente, según la Constitución, la presidenta de la Cámara de Diputados, en este caso la demócrata Nancy Pelosi, tendría que hacerse cargo del gobierno.
Esto, digamos, tiene ya un antecedente, que fue la elección de George W. Bush contra Gore. ¿Sí? En ese momento la Corte Suprema notablemente falló en contra del voto popular y a favor del voto del colegio electoral, pero además descalificó, no pidió un recuento de votos en Florida, que es lo que pedía la comunidad afro-norteamericana y una parte del Partido Demócrata. Esto es notable porque la Corte Suprema en ese momento estaba todavía Ruth Bader Ginsburg dando vuelta por ahí, que acaba de morir y que todo el mundo presenta como una especie de radical revolucionaria, no sé cuándo. En la práctica, lo más probable es que la Corte Suprema vuelva a decidir. Por eso, la discusión en Estados Unidos en términos de quién sucede a Ruth Bader Ginsburg es importante. La propuesta de Trump, de Amy Barrett, para entrar en la Corte Suprema, que aparentemente va a ocurrir, apuntaría en ese sentido. Ahora, la suposición de Trump de que porque él nombró a Barrett va a decidir a favor suyo es por lo menos cuestionable, por muchas razones, ¿no? Entre otras razones, además de que la Barrett es una jurista importante, con mucho antecedente y muy capaz, más allá de que sea de ultraderecha, está la cuestión de que las presiones del establishment sobre la Corte Suprema van a definir una cantidad de cosas. En síntesis, no sé si peligra la democracia, en el sentido de que no sé si había mucha democracia que digamos para empezar. Bueno, perfecto. Para cerrar, es una gran reflexión de ambos respecto al futuro de la democracia estadounidense. Desde acá queda por cerrar el día de hoy y les agradecemos realmente a ambos porque son invitados muy destacados y por las reflexiones que nos aportaron. También a todos los asistentes que participaron en el día de hoy del ciclo. Y bueno, le paso la palabra a Agus para cerrar el día de hoy. Gracias, Pablo, gracias, Santiago. Un gusto enorme haberlos tenido el día de hoy. Bueno, como dijo mi compañera, fue un gusto para todos, para nuestro conocimiento, para continuar pensando, para nuestras áreas de investigación. Así que nos llevamos un montón de material para seguir pensando y para enriquecer nuestras investigaciones desde el Observatorio de Política Internacional. Antes de que se vayan, a quienes estén presentes, a los que también les agradecemos la participación de hoy, a todos los que mandaron sus preguntas en el chat, los invitamos a que nos acompañen el próximo martes, que tenemos el cuarto encuentro, el martes 27, vamos a estar acá también por Zoom, mismo ID, misma contraseña a las 18 horas.